Saludos cordiales, estimado docente. Mi nombre es Alison Nicole González Juma y estudio la carrera de Educación Básica, modalidad en línea. Actualmente curso el sexto semestre en el paralelo C1. El tema seleccionado para esta exposición es fomento de la comprensión lectora mediante la educación literaria en educación general básica. Los objetivos. Tenemos el objetivo general, que es fortalecer la comprensión lectora del estudiante mediante la aplicación de estrategias de educación literaria que promueven la interpretación y el disfrute de diversos textos literarios. Tenemos los objetivos específicos también, que son identificar las características del modelo pedagógico de la educación literaria y su aporte al desarrollo y comprensión lectora. También tenemos otro objetivo específico, que es aplicar la estrategia didácticas que fortalezcan la lectura comprensiva y la participación activa de los estudiantes, desarrollar actividades de lectura, escritura y comunicación oral que permiten la interpretación y expresar ideas sobre textos literarios. También tenemos otro objetivo, que es fomentar el hábito lector y el gusto por la literatura como herramienta para el aprendizaje y el desarrollo personal. Tenemos los modelos pedagógicos de la educación literaria. Por ejemplo, este modelo trasciende el enfoque tradicional de la enseñanza de la literatura, contando en la historia literaria bibliografías y memoración de... El modelo, el modelo pedagógico profundiza el modelo intertextual y la recepción literaria. En este modelo, el enfoque tradicional de la enseñanza, la literatura, centrado en historias de autores como Humberto Eco y Wolfgang Iser. También tenemos el rol del docente como mediador estético. En este modelo, el profesor no posee la única interpretación válida del texto. Su función es crear andamiaje, diseñar preguntas abiertas que actúan como puentes entre el universo del texto y el universo del estudiante, garantizando que las interpretaciones del alumno no sean meras ocurrencias, sino hipótesis fundamentadas en pistas textuales. La, ampli la aplicación del ejemplo en educación general básica es el abordaje del género poético. El enfoque tradicional es pedir al alumno que identifique metáforas, la rima, la biografía de la autora. Esto nos produce desinterés en los estudiantes. Tenemos el enfoque de recepción y intertextualidad. Aquí pedimos que el alumno identifique emociones o recuerde de su propia vida. em, Aplicación del ejemplo en educación general básica. Al abordar el género poético en educación general básica, por ejemplo, el poema de Gabriel Mistral sobre la infancia y naturaleza, tenemos el enfoque tradicional, que es pedir al alumno que identifique metáforas, identifique rimas y la biografía del autor. Esto a la larga causa desinterés en el alumno. Entonces, ahora tenemos el enfoque de recepción e intertextualidad. Esto nos hace pedir al alumno que identifique qué emoción o recuerdo de su propia vida evoca el poema, que traiga al alumno una canción actual, por ejemplo, su canción favorita y que la represente. Así, comparte el poema lírico con la letra de su canción favorita. El estudiante descubre la literatura no es una pieza de museo, sino es un código vivo para expresar experiencia humana. Em, Tenemos estrategias didácticas para la aplicación en clase. Por ejemplo, tenemos tertulias literarias dialógicas. Em, Son actuaciones educativas de éxito avaladas en la comunidad científica internacional para la formación social y educativa. Se fundamenta pedagógicamente en el aprendizaje dialógico. La lectura se democratiza, no se basa en la evaluación del docente, sino en el intercambio horizontal entre iguales. Fomenta la inclusión, ya que todos los estudiantes, independientemente de su nivel lector, tienen derecho a la palabra y a su interpretación sea respetada. Em, la dinámica en clase comienza con la prelectura. Se asigna un texto clásico, universal, adaptado
Por ejemplo, La Odisea, El Don Quijote o literatura infantil, juvenil de calidad. Dos, el marcador de citas. El estudiante asume compromiso de leer un fragmento y marcar al menos dos oraciones que le hayan provocado un impacto, ya sea alegría, tristeza, conmoción. Tres, la moderación. El docente modera los turnos de palabra garantizando que el alumno pueda hablar con, sin ser interrumpido y que sea respetado su opinión. Se prohíbe monopolizar la discusión, descalificar las opiniones ajenas. El debate gira en torno a temas universales latentes en libros, la justicia, el amor, el miedo o la libertad. La otra estrategia es la escritura e intervención de textos, basada en Gianni Rodari. Esta estrategia utiliza la educación literaria como resorte para la comprensión a través de la creación creativa, fundamento pedagógico para poder transformar un texto literario. Primero, hay que comprenderlo a la perfección en su estructura, tono, psicología de personajes. Manipular el texto es la prueba reina de una comprensión lectora a nivel crítico. La dinámica en el aula extendida, por ejemplo, se promueve consignas gramatical de la fantasía aplicada en las lecturas de educación general básica. Aquí planteamos la idea de el qué pasaría si alterar el hecho crucial de la historia, por ejemplo, qué pasaría si el lobo es el bueno en el cuento de la caperucita, si la caperucita se convierte en cazadora. También el binomio fantástico, unir dos elementos inconexos de la lectura para crear una subhistoria. Ejemplo, mezclar el universo de Alicia del País de las Maravillas con la actualidad, el presente del niño. También tenemos el eslabón perdido. Es escribir un capítulo o escena del autor dirigido eh, como que si nosotros estuviéramos en el cuento. También tenemos la ficha didáctica de la actividad. Eh, Estructura de competencia literaria. Tenemos el nivel superficial y el nivel profundo. Lo que el texto dice se enfoca en la decodificación, la identificación de personajes y la trama lineal, que es la base necesaria, pero el fin de educación literaria. Nivel profundo. Lo que el texto sugiere requiere inferencias, análisis, subtemas, la conexión emocional del lector. Aquí ocurre la verdadera comprensión crítica. En este caso vamos a estudiar el caso del gato con botas. Utilizaremos este clásico de Charles Perrault para demostrar cómo desglosar un texto desde la literatura hasta la crítica ética y social. Eh, Aquí planteamos la astucia como motor de ascenso social, héroe o manipulador. Tenemos la fase 1, que es la punta del iceberg. Aquí identificamos personajes, identificamos al gato, al molinero, el rey y el ogro, descripción física y roles. También las acciones, resumen de secuencias, la herencia, las cacerías, el baño en el río y el engaño final. También tenemos el escenario, el molino en el bosque, el camino real y el castillo del ogro como espacios narrativos. La fase 2 es bajo la superficie, lo que hablamos en la inferencia. ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué miente el gato? La supervivencia y la lealtad como motores de engaño. También vemos los símbolos, las botas como un símbolo de humanidad, autoridad y capacidad de acción en el mundo real. O el cambio, la transformación del hijo del molinero en marqués. Ahí vemos la identidad versus la apariencia. En la fase 3 tenemos la valoración crítica, tenemos al debate ético. En este nivel eh, le planteamos a los estudiantes de educación general básica preguntarse, ¿es justificable el engaño para salir de la pobreza? ¿Qué diferencia tiene el gato con el ogro en términos de poder? Así podemos llegar a una reflexión final eh, mediante las siguientes preguntas. ¿Cómo contribuye la didáctica de la lengua y literatura en el aprendizaje significativo? Contribuye al aprendizaje significativo porque desplaza el enfoque del saber hacia el saber hacer en contextos reales al aplicar modelos de la recepción literaria. La lectura deja de ser un ejercicio escolar de modelos como la obligatoria y se convierte en una herramienta para que el estudiante comprenda su propia realidad.
También tenemos otra pregunta que nos plantea, ¿qué competencias debe desarrollar un docente en el área? Por ejemplo, las competencias claves que debe consolidar un docente son la competencia mediadora y estética, que es la capacidad de seleccionar textos que desafíen intelectualmente al alumno, eh, diseñar preguntas que activen la inferencia, evitando imponer una única interpretación correcta. También tenemos la competencia comunicativa dialógica, que es la habilidad para gestionar el debate en el aula, promoviendo la escucha activa, el respeto de la diversidad de opiniones y la construcción de colectiva del significado. También tenemos competencia de evaluación formativa, que es la capacidad de diseñar rúbricas que evalúen procesos complejos como la argumentación en un juicio literario. ¿Ya? En lugar de medir únicamente la retención de datos puntuales a través de exámenes memorísticos. Y por último, planteamos la pregunta, ¿qué estrategias consideras más efectivas para el contexto educativo actual? Las estrategias más efectivas son aquellas que apuestan en la interactividad, la co-creación y el pensamiento crítico. Tenemos las tertulias literarias dialógicas, que son elementos efectivos porque democratizan la palabra. Al eliminar el miedo de equivocarse, los estudiantes se sienten seguros para expresar lo que el texto provoca, mejorando la comprensión lectora a través de intercambio de impares. También tenemos la lectura interrumpida y el modelo inferencial, que nos enseña explícitamente a los alumnos a leer lo que no está escrito mediante la metáfora del iceberg, em, que vimos en el cuento del gato con botas. Analizar más allá, ir a la inferencia. ¿Ok? También tenemos la escritura invencionista y la gamificación histórica. Ejemplo, el juicio literario. Sacar la literatura del libro, llevar a la acción dramática o creativa, obligar al estudiante a intervenir en el texto. Exige un nivel de comprensión tan profundo que garantiza el desarrollo de las competencias comunicativas requeridas para el siglo XXI. Gracias.